Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a domingo 18 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario. El texto para hoy lo tomamos de San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué podemos decir del Evangelio de hoy domingo, el día del Señor, día de la Santa Eucaristía? Ojalá que puedas participar en ese momento especial, en el momento más sublime de todo cristiano, de todo católico, como lo es la Santa Eucaristía. Tengo una reflexión muy hermosa del Papa Francisco al respecto del Evangelio de este domingo. El Papa nos invita a que observemos los tres verbos de este fotograma, dice el Papa. Ver, por un lado; tener compasión, por otro lado; y enseñar, en tercer lugar. Los podemos llamar, dice el Papa, los verbos del pastor. 1. La mirada de Jesús no es una mirada neutra, o peor, fría o alejada, porque Jesús mira siempre con los ojos del corazón. 2. Y su corazón es tan tierno y está tan lleno de compasión que sabe acoger las necesidades de las personas que permanecen incluso más escondidas. Además, su compasión no indica simplemente una reacción emotiva, es la actitud y la predisposición de Dios hacia el hombre y su historia. Jesús aparece como la preocupación y el cuidado de Dios por su pueblo. Y 3, podríamos esperar de Él que obrara algún milagro. Sin embargo, se puso a enseñarles muchas cosas. He aquí el primer pan que el Mesías ofrece a la multitud hambrienta y perdida, el pan de la palabra. Todos nosotros tenemos necesidad de palabras de verdad que nos guíen y que iluminen nuestro camino. Sin la verdad, que es Cristo mismo, no es posible encontrar la orientación correcta en la vida. Cuando nos alejamos de Jesús y de su amor, nos perdemos, y la existencia se transforma en desilusión e insatisfacción. Palabras del Papa Francisco el 22 de julio del año 2018. Qué importante entonces que anotemos esta manera que tiene el Papa tan hermosa de explicarnos la palabra de Dios. ¿Qué otras pequeñas aportaciones podemos hacer al texto de este día? Cómo Jesús se dirige a sus apóstoles. Así es, recordemos que el texto de la semana pasada nos hablaba de la misión, eran enviados de 2 en 2 a la misión. Hoy están regresando de esa misión y justo Jesús les está invitando a descansar. Todo trabajador tiene derecho a su sustento. Toda aquella persona que haya trabajado durante todo el tiempo tiene derecho a vacaciones o a un momentito de descanso. ¿Cuántos tenemos por lo menos un día a la semana de descanso? Bueno, lastimosamente muchas personas por la necesidad a veces nunca descansan, pero es siempre importante y elemental tomarse un descanso. Eso hizo Jesús, y muy bien hecho y pensado. Vamos, le dice a sus apóstoles, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús siempre tiene la conciencia de aquellos que trabajan. Así es. En otra parte, San Pablo precisamente nos invita a que trabajemos, a aquellas personas que están de holgazanes. Y dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma, pues me he enterado de muchos que viven sin hacer nada. A eso les invito en el Señor, a que trabajen con alegría y con paciencia. Es la contraparte a lo que Jesús hoy hace. Jesús ve que muchos de sus apóstoles, o mejor dicho, sus enviados, han trabajado todo el tiempo, les invita a descansar. Y San Pablo agarra la actitud contraria. Muchos han descansado demasiado y les invita a trabajar.
Debemos entonces de tener cuidado de los extremos. Muchas personas que trabajan y se matan en su vida. ¿Cómo explicamos esta palabra se matan? Es decir, se quitan la vida trabajando, se desgastan, pierden su salud y muchas veces es en vano, sin darse cuenta que cuando llega el momento del descanso tienen tantos achaques que no les queda ni tiempo de disfrutar un poquito de ese descanso. Como está la contraparte, muchas personas que no trabajan, muchas personas que no les interesa, muchas personas que viven en el ocio, no digamos en el descanso, no, en el ocio. Jesús nos invita entonces a trabajar, incluso en la Redemptoris, la Redemptoris Hominis, que es la primera encíclica del Papa San Juan Pablo II. Y no, es en la Laborem Exercem, otra encíclica que el Papa saca sobre el trabajo humano. El trabajo dignifica, el trabajo fortalece, el trabajo nos santifica, dice el Papa. Bueno, pues también nosotros debemos aprender eso. Segundo punto, Jesús entonces les invita a ir con él. Pero eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer, dice la palabra de Dios. Se dirigen en una barca a un lugar solitario y apartado, a un lugar tranquilo para descansar. Es como cuando tú quieres tomarte un momentito de descanso y quieres ir al bosque, y quieres ir a la playa, y quieres ir a aquel lugar en donde sabes que vas a encontrarte contigo mismo como persona. Jesús nos invita a tener un momentito de retiro espiritual. A eso invita a los apóstoles. Vamos a un lugar tranquilo. Y dice, se dirigieron a un lugar apartado y tranquilo. ¿Qué significa? En donde nadie los podía molestar. Un momento de retiro con el Señor. ¿Cuánto te has tomado de retiro con el Señor en este año? Los sacerdotes necesitamos de un retiro. Yo recientemente en la primera semana de julio estuve en mi retiro anual del clero. Sí, un espacio que todos necesitamos. ¿Cuánto te has retirado con el Señor? ¿Cuánto has hecho introspección? ¿Cuánto te has cuestionado a ti mismo como persona en este año? Vale la pena que te lo preguntes, porque en el silencio interior encuentras las grandes respuestas. En el silencio interior encuentras también muchas veces los grandes conflictos que tienes que aprender a superar. Las personas tienen miedo hoy de interiorizar, de hacer un autoexamen de conciencia, de hacer silencio y escuchar su historia de vida. Muchos tienen miedo de eso, tienen miedo de enfrentarse a su pasado. No, Jesús invita a sus discípulos a ir a un momento de silencio, les invita a ir a un lugar apartado y tranquilo para reconfortarlos, porque Jesús está ahí. Es a lo cual nos invita el Señor. Interesante lo que continúa al respecto. Dice, la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Qué hermoso lo que presenta el texto. Aquella gente tenía hambre y sed de Dios, buscaba a Jesús. Como vieron que Jesús se alejó y se fue del otro lado del mar, fueron corriendo de todas partes porque querían escuchar la palabra, porque querían ver a Jesús. ¿Cuánto estás dispuesto a dejar por Dios? ¿Cuánto estás dispuesto a recorrer por Él? ¿Cuántas personas no se desviven por tal de cumplir la voluntad de Dios, por tal de ir a la Santa Misa o a la adoración eucarística? Me llama la atención porque he ido a muchos pueblos en Guatemala en donde he hecho mi obra misionera, es decir, mi pastoral. Y cuando era seminarista también iba a muchos lugares. Me llama la atención porque muchos campesinos y peregrinos llegaban de una aldea a otra, la aldea más céntrica, y uno les preguntaba, oiga hermano, mire, ¿y cuánto se ha tardado de su aldea para acá? Ay, padrecito, me he tardado 4 horas a pie para poder venir a la celebración de la palabra y poder escuchar a Dios, poder tener un momento de paz y regresar. Imagínate, para ir a la celebración de la palabra, ¿cuántos recorren horas? ¿Cuántos tienen que pasar veredas? Sí, caminos de tierra y lodo, sobre todo en invierno, para llegar a escuchar la palabra de Dios, un momento de adoración o para llegar a la Santa Misa. Y tú y yo que tenemos la misa a la mano, y tú y yo que tenemos el Santísimo a diestra y siniestra en cualquier templo al que puedas pasar. Tenemos tan cerca la parroquia, tenemos la oportunidad de ir a la Santa Misa, a los sacramentos, y muchas veces no nos interesa. Qué hermoso y admirable es en aquellas personas tan humildes y sencillas el gran don de Dios, el gran deseo de Dios, el gran deseo de la palabra. Y muchos no queremos ni ir a la misa el domingo.
Qué terrible, qué tristeza de un cristiano que se exprese de esa manera, ¿verdad? Por eso hoy el texto nos dice cómo la gente reconoce a Jesús y de todas partes va corriendo por tierra a buscarlo y se le adelantan. ¡Qué hermoso! Que tengas ese espíritu, que tengamos ese espíritu, busquemos siempre a Dios. Incluso en los momentos difíciles, buscar siempre a Dios, Él estará para nosotros. Termina el texto diciendo, cuando Jesús desembarcó vio a una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Tener compasión, misericordia, padecer con el otro. Hagamos eso, pongámonos en los zapatos del otro, del que sufre. Porque andaban, dice el texto, como ovejas sin pastor. La primera lectura de hoy también nos habla de eso. Justamente el profeta Jeremías, capítulo 23, nos habla de las actitudes de un buen pastor. Sí, que reúne a sus ovejas y no las expone, sino que las cuida. Eso hace Jesús. ¿Qué tan buen pastor eres con tus hijos? ¿Qué tan buen pastor eres en tu grupo, en tu comunidad, tú que estás a cargo? ¿Qué tan buen pastor eres como maestro o maestra con tus alumnos? ¿Qué tan buen pastores somos? Porque estamos al frente de aquellas personas que se nos han encomendado. Que demos testimonio fidedigno de lo que Dios ha obrado en nosotros y que podamos guiarlos hacia la verdad. Bueno, pues que la palabra hoy siga iluminando nuestras vidas y nos siga motivando. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Hasta mañana y feliz inicio de semana. Buen domingo.